Hoy en Voces Diversas tenemos a Fermín Albadalejo, presidente de CEAGE, que es la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, si no me equivoco. Fermín, buenas Eso tardes. es. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Pues aquí, pasando el agua aquí en Galicia, ya sabes, ahora que estás por Sí, aquí sí. también lo has visto. Ya he visto que en Galicia, por eso está tan verde y tan bonita, porque llueve mucho. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bueno, cuéntanos, CEAGE, que has estado estos días por aquí, por Galicia, cuéntanos a qué habéis venido desde el CEAGE de Madrid, desde la presidencia de Madrid. Bueno, pues me estoy recorriendo todos los territorios de España y como bien dices, pues hemos estado y estamos en Galicia bueno, pues por ver todas las necesidades que tienen nuestros jóvenes empresarios, por ver nuestros territorios. En este caso, AGE Galicia es una de las más importantes. Como sabes, pues tenemos sede en Vigo, en Pontevedra, en Lugo, en Orense y en Coruña y en Ferrol. Y la verdad es que, bueno, pues estamos recorriendo, como digo, todos los territorios y era importante ver pues las necesidades también que ocurren, ¿no? Allí en Galicia y todo lo que piden nuestros jóvenes empresarios que no es poco y que lo están haciendo muy bien allí en Galicia. Bueno, yo te tengo que preguntar, ¿cómo está el sector de jóvenes empresarios, de emprendedores? Que al final los jóvenes empresarios todos han empezado como emprendedores en algún momento y tienen que seguir ahí hasta los 41 años, por cierto, pueden estar con Eso es, vosotros, ¿no? eso es. Exactamente. Hasta los 41 años estamos. Oye, luego cuando pasan de los 41 pueden seguir estando, si quieren, no les echamos a ningún sitio y lo único que no contabilizan como socios por una cuestión estatutaria, ¿no? Porque hay que poner un límite al final, ¿no? De jóvenes, y en este caso es 41, ¿no? Bueno, cuéntame cómo están las cosas entre los jóvenes que quieren emprender, si tienen ayuda, si está complicado con el movimiento que tenemos ahora mismo en España, si la cosa Sí. está peor y la gente se retrae más, ¿cómo está todo? Bueno, al final hemos visto un incremento entre la pandemia, la guerra de Ucrania, todo lo que está ocurriendo también con Israel, todo esto nos afecta como empresarios y nos afecta como jóvenes empresarios, evidentemente, ¿no? Al final retraen las inversiones, ciertos anuncios del gobierno con ciertas medidas entre los pactos que estamos viviendo en estos momentos tanto con Sumar como con el PNV, como con Junts en las últimas horas, en los últimos días, no son nada buenos para la economía, ¿no? Y eso ya lo hemos trasladado al gobierno, al ejecutivo. Acabo de tener también una reunión con el ministro de Industria para trasladar las demandas que tenemos en industria, comercio y turismo, ¿no? Por tanto, bueno, los jóvenes empresarios seguimos en la lucha y seguimos creando empleo de calidad y levantando la persiana cada día y pagando nuestros impuestos, ¿no? Por eso hay algunas de estos anuncios que no nos hacen nada bien, ¿no? Porque al final, bueno, pues necesitamos seguridad jurídica, necesitamos una buena imagen que no estamos dando en los últimos días, en las últimas semanas de España con este tipo de acuerdos, ¿no? Por tanto, el emprendimiento, ¿cómo está en España? Y veíamos el último informe GEM, pues bueno, a partir de la pandemia es cierto que se ha vuelto poco a poco a reactivar, con los créditos ICO se mantuvieron algunas empresas, con la reforma laboral del año 2012 conseguimos en aquella crisis que tú y yo recordamos frenar lo que es la criba de empresas y el cierre de empresas que estaba habiendo tan masivo. Y gracias a todas esas medidas, pues nos estamos manteniendo con dificultades en algunos casos, en algunos sectores, y sobre todo apoyándonos mucho en la financiación, que es lo que más nos demandan, ¿no? Que al final lleguemos a acuerdos y que encontremos la manera de financiar a nuestras empresas para que continúen creciendo, ¿no? Porque al final somos un país de pymes y somos un país de pymes principalmente, Nacho, tú lo sabes, pues lo hemos hablado mucho, la cantidad de impuestos, la cantidad de trabas burocráticas que nos encontramos, eso lastra el que nuestros jóvenes quieran todavía crecer, ¿no? Y por otro lado tenemos el talento, que hay que retenerlo para que no se nos vaya a otro país, y por tercera vía tenemos el que nuestros jóvenes con un 30% de desempleo juvenil no conseguimos que esa formación profesional dual encaje en lo que estamos demandando. Yo como empresario, en algún negocio, en alguna empresa que tengo, no puedo crecer no por falta de clientes, sino por falta de personal
cualificado en ciertas materias, ¿no? Y eso no puede ser. Es un problema que se está viviendo. Falta personal cualificado, sea en carpintería, sea en electricidad, en electrónica. En electrónica se nos van enseguida fuera de España, lógicamente, les pagan mejor y se marchan de aquí, pero es un problema que se está viviendo, que no hay mano de obra suficiente para los trabajos que tenemos en España. Claro, ya has citado precisamente las que tenía en mente, ¿no? Igual que los transportistas, en el caso de las empresas logísticas, tenemos un gran problema, nos faltan en torno a 20.000 conductores en España, en Europa y todavía más, y en algún país como Inglaterra muchos más. Por tanto, bueno, yo lo que creo es que las empresas estamos dando soluciones. Es cierto que los márgenes cada vez son menores, el mercado cada vez está, bueno, pues más apretado en cuanto a temas de facturación. Y es cierto que estamos intentando pagar mejor y pagar más a las personas para que se queden, pero es cierto que la competencia es voraz y el mercado global a veces no ayuda, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte no va a quedar en ese sentido y lo único que le pedimos al gobierno es que vayamos de la mano, que vayamos de la mano y que consigamos que nuestros jóvenes, sobre todo aquellos que están desempleados y que no encuentran y que no tienen estudios tampoco, pues que se formen en esas profesiones, como bien has dicho, pues carpintería, fontanería, electricidad. Tengamos en cuenta una cosa, que la pirámide poblacional se está dando la vuelta y al final, bueno, pues nuestros mayores que tanto han luchado por este país, lógicamente se están jubilando y se lo merecen y bien merecido lo tienen, pero ese relevo generacional no está ocurriendo, ¿no? Por tanto, tenemos un grave problema ya ahora en la actualidad, pero si no tomamos conciencia y no tomamos medidas que tienen que venir acompañadas del gobierno, porque al final los empresarios tenemos las limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces hay que hacerlo en conjunto todos. Bueno, una de las cosas que suele faltar también en España ahora mucho es no hay albañiles, no hay personal de fontaneros y claro, al final, ¿de dónde viene toda esta gente? Tiene que venir de fuera de España, ¿no? Claro, al final estamos haciendo acuerdos con gobiernos como el de Colombia, con otros países del entorno latinoamericano, bueno, pues para traerlos aquí, pero claro, por supuesto que les acogemos y que queremos contratar y además vienen con muchas ganas y con mucha muy buena actitud para trabajar, pero ¿qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos? Esa es la Entonces tenemos clave. un problema, quizás, Fermín, que es lo que estamos viendo, ¿no? En esta campaña, por ejemplo, en verano, muchos hosteleros en Galicia, lo hemos visto aquí, querían contratar gente para camareros y no había camareros. Se han quedado muchas plazas sin poder contratar porque no había quien trabajase. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los jóvenes? ¿Al final existe eso de ni estudia ni trabaja porque vive de las ayudas o qué pasa? Bueno, realmente es complejo, ¿no? Porque al final yo creo que lo que debemos hacer es acercarnos a ellos y acercarnos. Es cierto que es una generación diferente. Esta generación Z, ¿no? Que es la que estamos hablando, no es una generación ni como la tuya, que es la de mis padres, o como la mía, ¿no? Que somos la generación millennial, que ya los millennials venimos un poco también demandando, pues esa conciliación, pero no tanto, y está bien, ¿no? Con la generación Z, que al final equiparan ocio y trabajo, ¿no? No tanto como nosotros o tal, que estábamos solamente en ese trabajo, 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 sino que, y está bien, no es nada criticable, ¿no? Pero es cierto que para que puedan tener ese trabajo les debemos de dar formación. Y les debemos de dar formación en aquellas materias en las que nos hacen falta, pero también hay que incentivarles a que se apunten a ello. La manera de incentivar nunca va a ser darles una ayuda única y exclusivamente para que queden en casa o para que lo que nosotros también demandamos, por supuesto, que a aquellas personas que les hace falta realmente una ayuda, por supuesto que se les dé. Eso a ninguna persona no le cabe en la cabeza, pero ayudemos a los jóvenes a darles ayudas, pero para que se formen. Es decir, un cheque en blanco no va a solucionar nada y no te va a poner en marcha. Al final, un cheque de que te formes en una de las profesiones que estamos demandando, que no son pocas y que hay muchas opciones, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es la clave y por la vía de la educación tiene que ir el cambio.
No, has estado en Santiago estos días y en toda Galicia. Sí. ¿Qué es lo que habéis demandado al gobierno gallego para los jóvenes gallegos o los emprendedores gallegos? Que es lo que también nos interesa. Sí, bueno, pues ahí hemos estado hablando con el presidente Rueda sobre la estrategia de autónomo, que nos parece una estrategia acertada y que por ese camino tienen que ir, de la tarifa plana cero, al final equiparar en cuanto a otras comunidades, como puede ser Madrid, todas las ayudas para emprender, para ser autónomo, esa es la clave, los polos de emprendimiento es la clave también que se están haciendo y mejorarlos en la medida de lo posible en todas las comunidades, en Berín, en Astrada, en todas esas zonas también del entorno rural para acercar el emprendimiento a los jóvenes. Y sobre todo, bueno, pues lo que también hemos demandado es esas estrategias que deben de ir de la mano, ya que las competencias en educación están derivadas a las comunidades autónomas, en este caso, bueno, pues que la Asunta siga incrementando como también lo está haciendo y no lo están haciendo mal, pero es cierto que hay que avanzar. A veces la administración no avanza al ritmo que nosotros queremos y eso lo entendemos también. Somos conscientes de ello y somos conscientes de que los ritmos son más lentos que la empresa privada y eso también son ellos conscientes, pero hay que ir hacia esa formación profesional, hacia esa conexión con las empresas y lo están haciendo, ¿no? Me comentábamos también todo el problema de la hostelería que está ocurriendo en Galicia, de que no hay camareros y ¿por qué no hay camareros? Bueno, pues vayamos al eje del problema. Muchos nos dicen que es porque se paga mal, porque no se pagan bien los contratos. Bueno, pues hablemos realmente de lo que está ocurriendo, pero a veces hay sectores que son complejos. El sector comercio también es muy complejo a la hora de encontrar personal, ¿no? Y muchas veces tenemos que los actuales echar horas extras, la gente tal, cuando hay gente que está en paro. Bueno, pues todo eso es lo que hay que ir coordinando y las comunidades autónomas tienen en su mano hacerlo, ¿no? Oye, Fermín, desde jóvenes empresarios a nivel nacional, y tú que eres el presidente, ¿cómo está evolucionando realmente que los empresarios, los jóvenes empresarios, al final salgan a mercados exteriores, asiáticos, europeos o incluso estadounidenses, para poder tener volumen de negocio, ya que aquí en España quizás que no se queden pequeños, que no hay sitio ya, ¿no? Sí, las exportaciones en los últimos años han crecido de manera muy elevada, ¿no? O sea, al final hemos visto, y los jóvenes empresarios, y lo vemos dentro de CEAGE, que en torno a un 38%, un 40% han buscado mercado fuera y lo están haciendo y lo están haciendo bien, ¿no? Tenemos empresarios jóvenes que están vendiendo en mercados como África, que son mercados complicados, están vendiendo en mercados internacionales, como bien ha dicho, en Asia, comprando también para poder traer materia prima aquí a España. Bueno, pues al final lo hemos visto un cambio radical también con la digitalización. Hemos avanzado mucho la inteligencia artificial, que estamos prácticamente en ella, mejorando los procesos. Bueno, yo soy partidario de todo este tipo de medidas porque no es quitar trabajo, sino es mejorar la vida de los que estamos y trabajar mejor y conciliar más, ¿no? Oye, para terminar, Fermín, no te quiero molestar más. ¿Qué le aconsejarías a los chicos que quieren ahora hacerse empresarios, que van a empezar a emprender? ¿Qué les aconsejas? Bueno, yo lo que les aconsejo es que se acerquen a las organizaciones de jóvenes empresarios que tenemos por toda España, además en Galicia con muy buena representación, la tienen muy cerca de su casa, a menos de 30 kilómetros diría yo, al estar no solo en cada capital de provincia, sino también en el caso de Ferrol en Ferrol, de Vigo en Vigo, y que se acerquen y que llamen a la puerta porque ahí les vamos a ayudar, les vamos a asesorar y vamos a estar acompañándoles. Lo principal yo creo que para que una empresa salga adelante es crear un buen plan de negocio, buscar la financiación, buscar los socios adecuados. Hay muchas herramientas que no se conocen, como es el caso de las sociedades de garantía recíproca, que son entidades que te pueden avalar con una sociedad de nueva creación, que están en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas, y por tanto esa es la vía, ¿no? Yo creo que apoyarse en aquellos que ya hemos emprendido y estar bien asesorados, que es la clave para no fracasar, pero que tampoco tengan miedo en fracasar, porque aquí del fracaso se aprende y esto nos pasa a todos, incluso en nuestra vida diaria. Pues Fermín, no te molestamos más. Gracias por estar con Nada, nosotros y te no, esperamos aquí
próximamente para que nos hables de muchas cosas más. A seguir escuchando siempre cómo se emprende y que los jóvenes sigan emprendiendo en España. Muchísimas gracias, Nacho, me alegro de verte.